¿Saben lo que son determinantes en salud? ¿A mí me interesa ese tipo de charlas? ¿No? O sea, digamos que es todo lo que está alrededor del paciente, pero que no tiene que ver con salud, ¿no? Pero que influye en esto, ¿no? Y usted ve aquí como una especie de cuadro, ¿no? Lo que pasa acá, nosotros cuando vemos al paciente, como se ve acá en esta foto, solamente hablamos de este momento que está acá. Cuando el paciente acude a la consulta, se sienta y eso es el acto médico que todos conocemos, ¿no? Pero fuera de eso, el paciente viene con todo lo que está ya ¿no? En su entorno, ¿no? De dónde procede, su nivel socioeconómico, su nivel cultural, qué tipo de profesión tiene, ¿no? Qué tipo de trabajo tiene, cuánto gana, ¿no? Si vive solo o no vive solo, si tiene familia o no. Todo eso digamos, influye también en el contexto del paciente y viene con una carga emocional también, sumado a que es diabético. Son cosas que están invisibles a nosotros porque no hacemos el médico. Pero la idea de esta charla es justamente conocer esos aspectos que a veces lo pasamos desapercibidos o no le prestamos atención, ¿ya? Entonces, igual esta es parte de la guía de ADA, donde hablan que es importante, digamos, un comportamiento saludable. En ese sentido hablamos de que el paciente esté informado. Segundo, que hay una decisión en cambiar su comportamiento que puede ser contraproducente para su salud. Tercero, que lo haga, ¿no? Y nosotros tenemos que medir ese impacto con controles, digamos, de la diabetes, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esta parte toma tiempo, igual que lo que es la nutrición. Hay que preguntar al paciente, buscar señales de que tiene un problema psicosocial o psicológico y ver cómo abordarlo e intervenirlo. Entonces, todo eso, digamos, es un trabajo que demanda tiempo y recursos también. Entonces, debería haber una especie de atención psicosocial al paciente. Si estos pacientes, digamos, con enfermedad crónica, debería tener un abordaje por psicología, digamos, como una especie de protocolo, ¿no? Usualmente no lo hacemos, pero si es que no lo hacemos, por lo menos intentar detectarlo nosotros y de esa forma más o menos orientar al paciente a qué tiene que hacer. Vean en esta gráfica, por ejemplo, se ve acá cómo la persona pasa por una serie de etapas en la enfermedad. Desde el punto de vista antes de la enfermedad, después de su diagnóstico, en el diagnóstico, después cómo el paciente tiene que aprender a manejar la enfermedad. Una vez que aprende y se da información, cómo maneja la información y lo aplica, digamos, en su día a día. Como a veces algunas situaciones transitorias en la vida del paciente puede afectar también el control y saber cómo abordarlo también, ¿no? Ya cuando el paciente tiene más tiempo y ya se complica, lógicamente genera más impacto psicosocial en el paciente. Y con respecto a la edad, que ya también ya es una carga mayor, ¿no? de cargas, digamos, psicológica en el paciente, ¿no? Entonces, ven como que en esta gráfica se trata de representar como que en cada etapa va a haber, claro, una adaptación mental del paciente que lo va a condicionar a que tenga cierta actitud sobre la enfermedad, ¿no? Pues ser a favor o en contra también de su salud. Entonces todo eso, digamos, se tiene que detectar en cada etapa, digamos, de qué pasa la enfermedad, ¿no? Y el paciente, ¿ya? Entonces, inclusive hay información, como se ve en esta tabla, donde, digamos, se mide estas áreas, digamos, que debemos detectar en cada paciente, ¿no? Si hay distrés, si hay depresión o ansiedad, si hay, sobre todo en niños, adolescentes, desórdenes alimentarios, cómo está la función cognitiva del paciente y mental, ¿no? Que todo eso influye también en los parámetros de control, como se ve acá, ¿no? En la glicosidad, en la presión, en el colesterol, en las condiciones micro y macrovasculares, en la conducta, digamos, de autocuidado del paciente, en qué medida ya este problema psicosocial es una comorbilidad del paciente, ¿no? Y cómo esto disminuye la calidad de vida y aumenta la mortalidad. Entonces, aquí ven, según alguna evidencia que se ha podido compilar en estas revisiones, cómo impacta, ¿no? Como el distrés. Todos estos componentes influyen en la glicosilada, de hecho, ¿no?
vean cómo en el caso de los tipo 1, sobre todo adolescentes, ¿no? Digamos, el hábito alimenticio, o las lesiones alimentarias influye mucho en muchos aspectos de la enfermedad. Es una etapa donde sí hay que tener cuidado, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? Dejar información, cómo comunicarse con ellos, qué estrategias tomar, es una abordaje bastante multidisciplinaria. En el tipo 2, como son un poquito más adultos, lógicamente que impacta más, digamos, la carga emocional de que tienen que trabajar, tienen que mantener a su familia. A veces son pacientes que tienen que cuidar a otros familiares también. Entonces, todo eso carga mucho, digamos, de ansiedad al paciente. Y todo eso impacta mucho también en su estilo de vida. Inclusive hay pacientes que llegan después de muchos años y dicen, doctor, no puedo venir porque estuve mal con un familiar que ya falleció y estoy viniendo otra vez. Algo así. Pues ven que cómo influye mucho y pues viene mal controlado, lógicamente. Influye mucho estos aspectos en el control de la diabetes. Entonces, ¿cómo es que deberíamos detectar estos problemas psicosociales en el paciente? Bueno, hay varios modelos, este es uno de ellos, ¿no? Las 7 A's, ¿no? A ver, el darse cuenta que todo paciente puede tener un problema psicosocial, o sea, eso es parte de nuestro médico, que ve al paciente. Y lo otro es preguntar, no es que preguntar al paciente si tiene algún problema de este tipo, ver señales de ansiedad, depresión, estrés. Una vez que, digamos, hemos visto algunas señales de este tipo de problemas, tenemos que evaluar. Para evaluar, hay herramientas que están validadas, que son cuestionarios que no los manejamos los médicos, los manejan los psicólogos. Hay que ir al psicólogo para que, según el tipo de componente psicosocial que tenga, adopte algún tipo de cuestionario para esos pacientes. Una vez que se determinó el problema psicosocial, bueno, hay una recomendación para el paciente, advice. De manera que puede ser, digamos, uno mismo lo puede asistir, en todo caso se refiere a una especialista para manejar esta situación, y a partir de ahí hay una especie de acuerdo, como que como el paciente definió el problema, se le da una especie de tareas para lograr mejorar esa situación y después ya otra vez volver a reevaluar al paciente, ¿no? Se mueven las 7 A's, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que tenemos que detectar estos casos, ¿no? En caso de ansiedad, ¿no? Es como una especie de trastornos psicosomáticos, ¿no? Porque lleva tiene molestias, ¿no? Doctor, no sé, creo que se está bajando el azúcar, ¿no? Porque tengo ansiedad, me sudan las manos, tengo palpitaciones, me siento tranquilo, no duermo bien, ¿no? Entonces, estas situaciones que son medio psicosomáticas ya demuestran un cuadro de ansiedad. Y hay que diferenciarla de los cuadros de, digamos, de hipoglicemia, que también causa lo mismo. O en el hipertiroidismo también causa lo mismo, tienen ansiedad, palpitaciones, ¿no? Entonces, digamos que son cosas que hay que también diferenciar. Si vemos que no hay hipoglicemia, no hay otra condición que se asocie a este tipo de problemas, van a empezar con una ansiedad. Hay que hacer una confirmación de este trastorno de ansiedad y derivarlo al personal que corresponde, ¿ya? La depresión es como que casi sigue a lo que es la ansiedad. O sea, la depresión se considera como un cuadro ya donde la ansiedad pasa a un cuadro ya de desánimo del paciente. El paciente como que ya no puede con esa ansiedad y ya comienza a decir eso es lo que pasa. Es como un continuo que ya hay, ¿no? Y debe ser más o menos entre un mínimo de 2 semanas, que ya se ha vuelto ya más o menos persistente. Te va a dar desánimo, cambios en la actitud, no quieren hacer las cosas, no sienten su energía, digamos, ¿no? No es que estén somatizando, sino que ellos sienten, perciben que no se sienten bien, hay tristeza, como dicen acá. Y también todo esto se va a reflejar, lógicamente, en el control metabólico, ¿no? No pueden dormir bien, ¿no? Ven que todo esto impacta en su desenvolvimiento normal en el trabajo, si están estudiando, si están en la casa misma, ¿no? Entonces son situaciones de desánimo que hay que detectarlo y, como ustedes saben, una depresión mayor ya es un medio más para suicidio. Entonces, si no detecta a tiempo, se puede intervenir, ¿no? El distrés, por ejemplo, es una especie de, como se llama, carga emocional. No es tanto una somatización, es más bien
una percepción, una actitud del paciente que tiene ante una situación que le genera estrés, el ir a la consulta, ¿no? El enfrentar al médico y decir, enfrentarlo, se toman así como que van contra el médico y con todo lo que le va a decir, ¿no? Y por qué no te cuidas, por qué no tomas tus medicamentos, por qué no haces tu dieta, por qué no haces ejercicio, por qué no bajas de peso, está así pues abrumado, ¿no? Todo eso, digamos, carga al paciente con distrés y también genera causa de mal control metabólico, ¿no? De repente acá un poco es la idea cómo afrontar al paciente, no tanto confrontar, sino también ver que el paciente tiene su carga emocional, viene con todo su estrés, y cómo tratar de darle la vuelta a esa situación en el momento de la consulta, ¿no? Y es así, ¿no? Pues un paciente que a veces dice sí, mueve la cabeza, asienta la cabeza y no hace nada, también te confronta. Son las dos situaciones que puede haber en el paciente. Y a veces no había más seguridad, a veces fue muy agresivo, tiene tanta carga de emociones que viene y se enfrenta al médico. Esto de problema de alimentación, más que todo en los adolescentes, ¿no? Pacientes que no comen, que tienen estados, digamos, de bulimia, ¿no? Y sentimientos de culpa por lo mismo, y pues vomitan, y están así, pues. Entonces, son pacientes que, por ejemplo, vamos a ver que de pronto ganan mucho peso, o de pronto pierden mucho peso, ¿no? De repente omiten alimentos, ¿no? Y los pacientes que tienen hipoglicemias muy frecuentes, ¿no? Y no están corrigiendo cada rato el esquema, ¿no? O lo contrario, ¿no? Simplemente que vemos que sube la glucosa, sube y siguen ganando peso y que está corrigiendo el medicamento. O a veces vemos que, como ya los pacientes saben que la insulina sube de peso, omiten ponérselo nada más, para justamente evitar subir de peso, ¿no? Y en pacientes con diabetes tipo 1, a veces también por lo mismo, o porque quieren comer menos, dejan de usar la insulina y terminan con cetoacidosis. Son pacientes que a veces se piden cada rato por este mismo problema y hay que abordar por qué está pasando, qué está pasando en este paciente, ¿no? Entonces, sobre todo en los adolescentes hay que enfocar esta parte, digamos, del problema que siempre se ve casi con frecuencia, sino que no se detecta, ¿no? El otro gran problema también es los miedos a la hipoglicemia, ¿no? Son pacientes que ya sintieron cuando le baja el azúcar. Y también, o sea, tratan de tener conductas que llamamos de evitación. Evitan ponerse la insulina, ¿no? Evitan de repente comer más de lo debido para que, digamos, que no sentan la insulina, ¿no? Y no tengan que usar más dosis y así por el estilo. O también son comportamientos de búsqueda. Esos son términos que usan los psicólogos, ¿no? Términos de actitudes de evitación o de búsqueda, porque los dos pueden ser, y los dos pueden ser contraproducentes. Evitar ponerse la insulina, ¿no? O evitar comer menos para que no tenga hipoglicemia, y así por el estilo, ¿no? Digamos que son cosas que hay que detectar en el paciente cuando viene al control de la consulta. Y lógicamente que en cada consulta siempre hay que preguntar si hay hipoglicemia en los pacientes, cómo ellos afrontan la hipoglicemia y qué hacen para corregir la hipoglicemia, ¿no? Cuando es muy frecuente este tipo de problemas, bueno, genera miedo en el paciente. Y el otro aspecto es barreras para usar la insulina. Sobre todo en los tipo 2 que ya están mal controlados, hay que agregarle la insulina para un mejor control metabólico. Estas, digamos, son también situaciones que hay que también afrontar con los pacientes, ¿no? Hay mucha gente que no quieren insulina. Simplemente hay que darle otro tipo de alternativas porque quieren insulina. Entonces, fácil es agregar otro medicamento, lo difícil es ponerle la insulina, que es más selectivo. De ahí también hay a veces algunas estrategias para lograr convencer al paciente que sí le va a beneficiar. Por ejemplo, a veces vienen con pacientes muy sintomáticos, poliuria, polipsia, ¿no? Bajan de peso muy rápido, se sienten muy débiles, ¿no? Y ven que al poner insulina mejora su estado, a veces que aceptan mejor a veces, ¿no? La insulina. Pues si un paciente que está asintomático, que viene solamente con mal control metabólico y con pastillas, el agregar insulina es mucho más difícil. Ahí es donde a veces nos cuesta más indicar la insulina, ¿no?
Ahora, una vez que ya detectamos señales de psicosociales y de repente ya confirmado con un test el problema, tenemos que ver cuándo tenemos que requerir una referencia, ¿no? Una interconsulta a un especialista en salud mental, ¿no? Y estas son las condiciones que recomiendan, ¿no? Por un lado, o sea, técnicamente hablando, idealmente, si el paciente ya ha sido educado, ha sido intervenido, está en un programa, digamos, donde el paciente ya tiene toda la información para manejar la enfermedad y vemos que tiene distrés, no logramos que esa información la aplique en su vida a día, es mejor referirlo al paciente, porque ya ese distrés se puede ya convirtiendo en ansiedad y depresión. Es mejor referirlo. Si ya en el test se confirma depresión, sobre todo las mayores, lógicamente que es mejor referirlo pues, a salud mental, ¿no? Si hay desórdenes de la alimentación, sea bulimia, anorexia, también siempre se maneja la mano con psiquiatría. Ahora, si ya vemos que el paciente tiene falta de herencia, no omite mucho el tratamiento con insulina o el oral, digamos, y esto causa una pérdida de peso por el marco metabólico, tendríamos que asumir que hay un problema de desorden psicosocial que no es manejado adecuadamente, hay que también repetir. Pacientes que cuando también se hospitalizan mucho, sobre todo tipo 2, por mal control metabólico o cetoacidosis, también hay que, estando hospitalizados inclusive, hacemos indudable en psicología, salud mental para que aborden esa parte y ver qué está pasando con el paciente, ¿ya? Y el paciente depende de más edad, donde hay disfunción cognitiva, el paciente depende de otras personas, también hay que, de la mano con psicología, seguridad social, tratar de hacer un manejo más multidisciplinario, ¿ya? Esta clase es bastante corta. Lo que ustedes ven acá ya es una serie de cuestionarios validados que se pueden usar para cada tipo de trastorno, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos para distrés, vean que hay como 5 cuestionarios que uno puede realizar para detectar solamente distrés, ¿ya? Para depresión que tenemos unas 4 más, ¿no? Según la edad inclusive, adultos mayores, pediátricos, ¿no? Para desórdenes alimenticios también tenemos unas 3 cuestionarios que podemos aplicar. Para, por ejemplo, ya saber lo que es determinantes sociales, ¿no? Si el paciente, digamos, es letrado, no, es analfabeto, no, o entiende ver su nivel sociocultural, también hay scores, ¿no? Para autocuidado también y para lo que es falta de herencia de tratamiento, también digamos hay scores para eso, ¿no? Según sistema de salud estructurado, se puede hacer todo eso, pero como ven, es cierto, ¿no? Miren que tienen 11 ítems, tiene 25 cuestionarios, preguntas que hacer, y aquí tienes 33 preguntas que hacer, o sea, realmente cuesta tiempo y bastante voluntad para hacerlo. Entonces, usualmente tengo que derivarlos a psicología, que son encargados de hacer este tipo de trabajo. Entonces, esto, digamos, es solamente para tener alguno de estos componentes que hemos mencionado. Una vez que hemos hecho las señales, derivamos a psicología para que hagan este tipo de cosas. ¿Ya? Se determina el problema y se aborda desde el punto de vista psicosocial. ¿Ya? ¿Sí? Esta es la parte de importante.